Buenos días, gracias por asistir. Hoy estamos en un tema muy importante que está cambiando la mirada a varias enfermedades que tienen que ver con biomarcadores. La doctora Laura es residente de último año del programa nuestro y nos va a hablar sobre los biomarcadores en retina asociados a la enfermedad macular relacionada con la edad. Dale, Laura. Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Ortega. Yo soy residente de oftalmología de UPB y hoy el tema de la charla va a ser biomarcadores en degeneración macular relacionada con la edad. Para hablar de esto, voy a hacer pues como una introducción sobre el tema, recordar pues que la degeneración macular relacionada con la edad es una enfermedad que es progresiva, que se presenta de manera crónica y degenerativa a medida pues que avanza la edad. Va a afectar principalmente a la región macular de la retina y ocasiona la principal causa de pérdida de la visión central en la mayoría de países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Y esto se da porque va a afectar principalmente la retina externa, sobre todo esas capas de fotorreceptores, del EPR, de la membrana de Bruch y de la coroides, y ya sabemos que, sobre todo en los últimos años, ha venido en aumento su prevalencia por ese mismo aumento en la expectativa de vida pues de la población. Y en teoría se dice que hay una etiología desconocida con con múltiples causas, y ya se ha venido asociando en los últimos años tanto factores ambientales como inherentes a la persona, tipo genéticos, entre otros, que ya pues voy a mencionar un poco. Y a grosso modo se clasifica en una degeneración tipo seca y una degeneración tipo húmeda, que ya pues más adelante voy como a especificar un poco más acerca de esto. ¿Qué sucede en la degeneración macular? Se presentan unos acúmulos de desechos de lipoproteínas debajo del EPR, y en el examen físico, pues tener en cuenta que digamos, es un diagnóstico que inicia en el examen físico, en el consultorio, en el fondo de ojo y en la evaluación de la retina de estos pacientes, y vamos a empezar a observar como unas lesiones amarillentas, pequeñas, extensas, que se pueden distribuir a lo largo de la retina, principalmente en la mácula, pero se pueden presentar pues en el resto del polo posterior, en periferia, etcétera. Inicialmente, en etapas tempranas de la enfermedad, se presenta sobre todo en pacientes asintomáticos. En realidad no tienen pues casi manifestaciones, pero a medida que va avanzando la enfermedad, cuando llegamos ya a estadios de neovascularización o a estadios de atrofia geográfica, que son los dos tipos pues como de enfermedad avanzada, el paciente ya va a presentar ahí pues gran deterioro de su calidad visual y de su calidad de vida pues consigo. En cuanto a la epidemiología, lo que decíamos es una de las principales causas de ceguera en mayores de 60 años en países de todos los ingresos. Y resumiendo, pues como todo lo que dicen los estudios, es que tiene una prevalencia de 6 al 9% pues es la causa del 6 al 9% de la ceguera legal mundial, con una prevalencia global de 8,7. Y ya siendo más específicos, la generación temprana tiene una prevalencia del 8 y la tardía tiene una prevalencia del 0,3%. De esas degeneraciones, el 80% de todos los casos va a corresponder a una degeneración seca, y en un menor porcentaje, un 15 a un 20%, van a corresponder a una degeneración húmeda. Aquí varía un poco respecto a la raza, tienen unas prevalencias variables porque en los estudios que se han hecho pues en poblaciones europeas varía un poco con poblaciones como la nuestra, hispanas o afroamericanos o asiáticos. En general se ha encontrado que es un poco mayor en poblaciones europeas, donde en poblaciones europeas hay mayor prevalencia, como vemos acá, en etapas tempranas, igual que la población hispana. En etapas tempranas se presenta pues como en mayor frecuencia, y sobre todo el subtipo seca, pero en etapas tardías digamos que ya no varía tanto la presentación y es muy similar en poblaciones pues en todos los tipos de razas. Y se dice que para el 2040 va aproximadamente 288 millones de habitantes van a pues presentar degeneración macular, y hasta el 2050 casi 400 millones en el mundo. Dentro de los factores de riesgo hay ciertos factores como demográficos, ambientales, genéticos y moleculares que nos ayudan a identificar como o a hacer sospechar de etapas tempranas de la enfermedad, pero otros factores un poco más específicos como la caracterización de las drusas, que son esas lesiones típicas de la degeneración, o cambios pigmentarios, nos van a hablar del riesgo de progresión, sobre todo a membrana neovascular, que se dice que es entre el 3,2 al 15%,
dependiendo de la caracterización de las luces y qué cambios pigmentarios va a presentar el paciente. Diciendo esto más, pues nos lleva como a pensar a que tienden a ser biomarcadores, sobre todo para el pronóstico y el riesgo de la progresión de los pacientes. Dentro de los factores de riesgo, decíamos que la edad es de los principales factores de riesgo en mayores de 75 años hasta un 25 de riesgo de presentar pues esta enfermedad, se da principalmente en mujeres, hay una relación muy alta con la historia familiar, otros factores como hipermetropía, ojos claros, la raza ya veníamos diciendo que es un poco variable, da mayor en europeos. El cigarrillo aumenta hasta 2 veces más el riesgo de presentar la enfermedad e incluso a lo largo de los años después del cese del cigarrillo también continúa pues ese riesgo, incluso hasta 20 años después, y otros factores como hipertensión, hipercolesterolemia, aumento de la PCR en sangre, ACV, entre otros. Y en cuanto a la historia familiar, se ha estudiado ya en los últimos años muchos cambios o muchos polimorfismos respecto a diferentes genes implicados pues como en el factor, en los factores de complemento, que pues es como lo último en los estudios sobre esta enfermedad que anteriormente no se conocía. Y se ha encontrado que hay una predisposición genética hasta de un 55% y hay pues como mucha variabilidad como en cuanto a las mutaciones que se presentan. Se han encontrado alteraciones en 34 locus de 19 cromosomas y respecto a los cambios o mutaciones o polimorfismos que digamos aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad, se dan porque afectan múltiples vías pues como del metabolismo, como el transporte y metabolismo de los lípidos, la modulación de las membranas extracelulares, la eliminación del transversal de los fotorreceptores, la promoción de angiogénesis y la cascada del complemento, siendo esta pues como de los componentes más importantes sobre la respuesta inmune innata y que rápidamente pues como para recordar, saber que el complemento pues se parte digamos como de 3 vías, la vía clásica que parte en resumen, pues por decirlo así, parte de cuando se inicia la unión del complejo antígeno-anticuerpo con los microorganismos, la vía de las lectinas, que es cuando hay una unión de lectina lamanosa, y también por activación, pues como de diferentes carbohidratos de las membranas de las bacterias, y la vía alterna, que se activa ya sea de manera espontánea o pues como cualquier causa, por ejemplo, la presencia de un microorganismo. Cualquiera de estas 3 vías activan el complemento y aquí lo que sucede es que inicia pues como esta cascada de activación de pues activación de células inflamatorias, opsonizadoras y pues que al final digamos en las fases finales del desarrollo del complemento lo que van a hacer es fagocitosis, promover la apoptosis y pues la lisis del microorganismo a través del complejo de ataque a membrana y ya sabiendo esto se ha encontrado o pues digamos se han desarrollado muchos targets en cuanto al tratamiento, sobre todo estos últimos que se han desarrollado como en el mercado, como el pegcetacoplan que ataca directamente el C3 o el avacincap pegol que ataca directamente el C5, pues digamos que inhibe esta parte del complemento y ayudan a que se module toda esta respuesta ante todos estos polimorfismos o mutaciones que lo que hacen es como una hiperactividad de esta vía del complemento y pues una desorganización y pues mayor lisis tanto de los microorganismos como de las células pues del cuerpo que se estén afectando. En cuanto a la clasificación, recordar lo que decíamos que se subdivide en tipo seca y tipo húmeda, pero pues en un principio lo que sucede es que iniciamos como con la presentación clínica de una degeneración tipo seca que puede progresar a etapas tempranas, intermedias y tardías, y que más adelante lo que sucede es que la tardía se puede convertir en neovascularización o en una degeneración húmeda o en atrofia geográfica, pues como consecuencia. Esto es pues como un resumen de lo que sucede aquí, donde en etapas tempranas lo que sucede es que a medida que se van dañando, ya voy a hablar un poco más de la fisiopatología, de que se van dañando sobre todo estas capas externas de la retina, se puede desarrollar o tener un desenlace ya tardío como una generación seca de atrofia geográfica o una neovascularización. Pero, ¿qué sucede? Que digamos que a medida que avanza la edad, no todo es patológico, hay ciertas condiciones o cosas pues que son normales en el envejecimiento en las capas de la retina, como lo son, digamos, alteración o cambios fisiológicos de los fotorreceptores, como la disminución de la densidad y pues como distribución de estos, sobre todo de los bastones a nivel subfoveal. El EPR también presenta diferentes cambios. Por sí, pues, digamos, gracias a la edad, lo que empieza a suceder es que empiezan a haber depósitos de gránulos de lipofuscina, pérdidas de melanina, acumulación de diferentes cuerpos residuales.
Y también otra capa que se altera es la coriocapilaris porque hay cambios involutivos de esta vasculatura de los plexos capilares que en un inicio funcionan como una barrera de difusión y que a medida pues que se van dañando van permitiendo que vayan como depósitos lipídicos, laminares, lineales a nivel basal, pues a nivel de la membrana basal, entre la membrana de Bruch y el EPR. Y estos son pues como los cambios principales. Ahora, ¿qué sucede en la degeneración? Ya sabemos pues cuáles son como los cambios del envejecimiento normal, pero digamos si tenemos esto pues en un paciente que además tiene, además de toda esta alteración del EPR, coriocapilaris y fotorreceptores, tiene daño oxidativo, tiene mutaciones pues de estos genes que afectan directamente la cascada del complemento, esto va a generar que se pues presente continuamente una inflamación crónica y un daño oxidativo alterando más adelante pues la membrana de Bruch y permitiendo que se empiece a acumular un material extruido a nivel extracelular y es cuando se empiezan a depositar lo que llamamos drusas, que son esos materiales extracelulares entre estas capas. Además de esto, y a medida pues que avanza como este daño oxidativo, este estrés oxidativo y esta inflamación, va a haber lisis o apoptosis de las células, de fotorreceptores y del EPR principalmente, va modificándose la matriz extracelular y eso va a hacer que se permita pues la lisis de estas células y que empiecen pues como a ingresar ese material extruido y también la parte coroidea, pues la membrana de Bruch específicamente y la coriocapilaris van a tener un daño directo. Entonces, cuando ya presentamos esto y estos daños ya como en etapas, digamos, tempranas o intermedias, va a haber un riesgo de que progresen a etapas tardías. Y esto se da por cambios pigmentarios que se presenten en la retina del paciente o cambios en cuanto al tamaño y cantidad de las drusas. Si esto sigue así y se presentan estos cambios que aumentan el riesgo de progresión, llegamos a etapas tardías donde se presentan estas dos condiciones que ya habíamos mencionado y donde la neovascularización coroidea puede llegar a presentarse, sobre todo porque a medida que se cronifica la inflamación, pues hay un estado de hipoxia en todas estas células, hay un aumento del VEGF, que son pues los que hacen que se generen como esos neovasos, que van a ser unos vasos inmaduros, migración de esos neovasos desde el nivel coroideo pues hasta la retina o hasta el sub-EPR, y ahí es donde vamos a subclasificar los tipos de membrana neovascular que se presentan en la degeneración húmeda. Esta es una clasificación pues que nos mencionan desde el 2013 se clasificó a manera global en estadios tempranos, intermedios y ya los tardíos, y estos se basan en los hallazgos al fondo de ojo, en los hallazgos y manifestaciones clínicas del paciente, si el paciente es asintomático o si ya empieza a presentar alguna sintomatología que ya mencionaré, o pues también según lo que se encuentre en los hallazgos como la presentación de drusas o anomalías pigmentarias, y esto nos va a hablar del riesgo de progresión. Respecto al diagnóstico, entonces ahí es donde va pues como a involucrarse la parte de los biomarcadores. Sabemos que el diagnóstico inicia siendo pues principalmente clínico, pero allí los exámenes complementarios como la autofluorescencia, la angiografía fluorescénica y el OCT y el OCTA funcionan como apoyo diagnóstico pues para confirmar, poder clasificar la enfermedad y dirigir el tratamiento. Y aquí es donde voy pues como a enfocarme sobre los biomarcadores más específicamente, recordar las manifestaciones clínicas. En un inicio es asintomático, pero los pacientes pueden llegar a presentar múltiples síntomas: metamorfosis, disminución de la agudeza visual, disminución de la sensibilidad del contraste, presentación de escotomas centrales. Obviamente todo esto a medida que progresa la enfermedad van empeorando los síntomas y los signos principales que vamos a identificar son las drusas, las, digamos, zonas de hipo o hiperpigmentación y otras condiciones como desprendimientos del EPR, presencia de líquido o hemorragias, fibrosis y atrofia, pues ya en estadios un poco más avanzados. Entonces, buscando sobre ese apoyo diagnóstico, esos biomarcadores como que nos ayuden a identificar no solamente el diagnóstico y clasificación, sino también el pronóstico del paciente. Hay mucho en la literatura al respecto, pero pues me basé como en los principales, en los que y en los más recientes. Este de hecho es un metaanálisis que pues ya voy a mencionar al final que concluyen en él, pero principalmente lo que nos dicen es que hay ciertas herramientas, tanto a nivel clínico como a nivel pues, de imágenes, que nos van a ayudar a definir cuando una degeneración macular temprana o intermedia puede tener riesgo a progresar y pues a tener pues ya como patologías más irreversibles o más o con más riesgo pues como de mejorar como la neovascularización y la atrofia geográfica. Entre ellos están
la alteración de las capas externas del EPR, la atrofia pues de las capas externas de la retina, la alteración de la membrana de Bruch, alteración de la elipsoides, hipertransmisión o zonas de hipertransmisiones, alteración de o pues engrosamiento o adelgazamiento de la coroides, entre otros. En cuanto a los CT, entonces recordar, pues, digamos, rápidamente cuál es lo normal o que, digamos, cuál es la clasificación o nomenclatura normal cuando vamos a evaluar, pues, como tal, un OCT. Y lo que más nos va a importar en la degeneración macular, obviamente todas las capas, pero donde nos vamos a enfocar como las alteraciones clínicas son sobre todo al complejo EPR membrana de Bruch, que es donde principalmente se van a presentar las drusas, y a la configuración de la coriocapilaris y el resto de las capas pues de la coroides, porque muchas veces se van a ver alteradas, no solamente la coriocapilaris, sino todas ellas. Pero tener en cuenta otras capas de la retina, como las zonas de la elipsoides, que en muchas ocasiones ahí es donde se encuentran pues como tal las mitocondrias de los fotorreceptores, y por eso se ve pues como esta línea hiperreflectiva, y allí en ella pues también puede llegar a alterarse en muchas ocasiones pues por degeneración macular. Entonces, cuando hablamos de biomarcadores, sobre todo en OCT, tener en cuenta que hablamos de herramientas que son medibles objetivamente y que son reproducibles en el tiempo, nos van a ayudar a tener una predicción, un pronóstico y un diagnóstico y pues dirigir como guía a las decisiones terapéuticas, y van a haber ciertos hallazgos que nos van a dar indicios de si estamos ante una degeneración macular seca o no neovascular, si hay riesgo de presentar neovascularización o si la estamos presentando, y ciertos signos de presentación de atrofia geográfica o de progresión de atrofia geográfica. Y pues como pueden ver acá, son muchos biomarcadores, muchos hallazgos. Lo que dicen pues estas revisiones que encontré y la literatura es que hablan de todos estos, pero por ejemplo el metaanálisis que ya voy a mencionar, ellos concluyen, digamos, sobre qué es verdaderamente o estadísticamente importante en cuanto a riesgo de progresión y qué no. Hay unos pues como hallazgos mucho más importantes que otros. Cuando hablamos de degeneración seca, vamos a hablar principalmente de drusas, cambios pigmentarios en el EPR y pues más adelante en un estadio más avanzado, atrofia geográfica. Entonces tenemos las drusas, que ya sabemos que son esos depósitos de material extracelular y que está compuesto pues como por diferentes elementos, lipoproteínas, apoproteínas B, entre otras, y se ubican principalmente entre la membrana del EPR, entre la membrana basal del EPR y la zona más interna de la membrana de Bruch, que es pues como una zona interna, que es una zona colágena. Siempre tener en cuenta que cuando vayamos a evaluarlo en el OCT, lo vamos a dividir en, digamos, qué tipo de drusas estamos presentando. Si drusas suaves, que son un poco más grandes, drusas cuticulares, que son un poco más pequeñas, o si hay que diferenciarlo de depósitos drusenoides, que no son como tal drusas, porque estos se van a ubicar por encima del EPR, a diferencia de estas otras dos. Recordar que las drusas no solamente hay que decir son duras o blandas, dependiendo de su presentación, sino identificar el número de drusas, la forma, el tamaño y la distribución. Hablamos de drusas pequeñas cuando son de menos de 63 micras, 64, intermedias cuando son de 64 a 124 micras, y grandes cuando son de más de 125 micras. Esta es pues como una imagen que nos ayuda a identificar cuando hablamos de duras, cuando hablamos de drusas blandas, que en realidad son montículos muy grandes, desde tamaños de 63 micras, pero pueden llegar a medir mucho más. Cuando son cuticulares pueden ser mucho más pequeñas, pero por lo general se presentan como una cercana a la otra. Ambas drusas pues se ubican debajo del EPR, o depósitos drusenoides que ya se depositan por encima del EPR, tienen tamaños variables y pues pueden confluir también en el tiempo. Entonces, en el OCT lo que vamos a encontrar cuando encontramos drusas blandas o para identificarlas es que debajo del EPR se van a presentar unas lesiones que van a ser isorreflectivas, generalmente como lo vemos acá, y sobrelevantan el EPR, siempre se van a ubicar por debajo de eso. Cuando hablamos de drusas cuticulares duras, va a ver que son más pequeñas y también se van a ubicar por debajo del EPR, muchas veces pueden confluir y ocasionar los desprendimientos del epitelio pigmentario tipo drusenoide, y pues también tienen una conexión entre ellas. Son de formas más pequeñas, como de montículos más pequeños o de cúpulas por debajo del EPR. Ya la metí.
Y siempre diferenciar, no solamente pues a nivel clínico, que en ocasiones pues va a variar un poco, digamos, la presentación clínica, sino también a nivel del OCT, donde vemos que el EPR está pues sin sobrelevantarse y estos depósitos drucenoides, que también son depósitos extracelulares, de materiales de depósito o desechos, ¿ya? Ah, bueno. Y se van a ubicar pues por encima del EPR y pues digamos no es tan complejo diferenciarlos si tenemos una imagen que nos apoye el diagnóstico. Y cuando hablamos de degeneración macular húmeda, vamos a buscar desprendimientos serosos del EPR y membrana neovascular, que ya voy a especificar un poco más de ello. Entonces, hablamos de desprendimientos del EPR cuando se sobrelevanta o cuando se eleva y se separa el EPR de la membrana de Bruch, de esa capa colágena más interna, y empieza a depositarse líquido o material. Esta puede ser por material seroso, puede estar asociado a drusen, entonces sería un desprendimiento drucenoide. Fibrovascular, cuando hay pues depósitos fibrinoides y hemorrágicos, pues cuando hay sangre incluida o mixta. Entonces, los desprendimientos pigmentarios drucenoides son, pues, por decirlo así, casi que los únicos que se van a asociar a una maculopatía seca y drúsenes grandes que confluyen. Y en el OCT, lo que decíamos, se ven como esas lesiones sobreelevadas, donde ese EPR se sobrelevanta y pues se ven como una apariencia ondulada de esa capa del EPR. Pero cuando hablamos de desprendimientos del EPR serosos, vamos a estar hablando de degeneración o de riesgo de presentar una degeneración macular húmeda. Allí se presentan unas elevaciones demarcadas del EPR, donde también se va a incluir acumulación de líquido, de fluido a nivel subretinal entre el EPR y la membrana de Bruch. Y debajo de este desprendimiento lo que vamos a observar son zonas homogéneas y correflectivas, como lo vemos acá, que eso nos va a ayudar a diferenciar, entre otras cosas, pues los subtipos de desprendimientos del EPR. Y ver este tipo de lesiones en el OCT nos va como a hacer pensar que puede haber un riesgo de neovascularización o que este desprendimiento esté encima de una posible neovascularización que se esté desarrollando y el riesgo de evolucionar a una de generación húmeda o de estar presentándola durante pues a 5 años, eso es hasta de un 42%. Obviamente ahí varía el tamaño del desprendimiento, si es de más de 1000 a 1500 micras, si hay neovascularización en el ojo contralateral, la edad del paciente también y la turbidez del flujo seroso que se presenta en estos desprendimientos. También hablábamos de un tipo de desprendimiento fibrovascular. Cuando hablamos de estos, estamos hablando prácticamente de una membrana neovascular tipo 1. Ya más adelante vamos a ver que es la misma membrana neovascular llamada, pues, oculta, y se ven como lesiones redondeadas, delimitadas. Cuando nos apoyamos de una angio, vemos que son de bordes irregular, perdón, de bordes irregulares que se pueden presentar con exudados lipídicos y que en esa cavidad de las lesiones pareciera que estuviese llena o ocupada por esa membrana neovascular y se van a ver pues como tal ese tipo de lesiones como llenas en ese desprendimiento. Y hemorrágicos pueden llegar a presentarse, tener en cuenta que las hemorragias que se dan en esta zona sub-EPR son hemorragias más oscuras que las interretinianas y esto nos va a hablar de que hay un sangrado de la membrana neovascular en ese espacio sub-EPR que genera elevación, desprendimiento del EPR y en el OCT, lo que se va a observar es ese desprendimiento en esta zona, la sangre se va a ver como más hiperreflectiva y va a atenuar las señales y las estructuras más profundas, entonces no se va a ver también ahí la coriocapilaris como lo vemos acá en esta imagen. Eh, entonces, ya sabiendo, pues digamos, que en la degeneración húmeda hay diferentes tipos de no vascularización, entonces esta tabla como que nos ayuda a resumir basándose en los hallazgos en OCT de los subtipos. En la tipo 1, también llamada oculta, es donde inician la neovascularización debajo del EPR, inician desde la coriocapilaris y se empiezan a ubicar o a presentar pues esos neovasos y esa formación de la membrana debajo del EPR, entre la membrana de Bruch y el EPR. La tipo 2, o también llamada clásica, esta se ubica sobre el EPR, también inicia desde la coriocapilaris, pero se deposita por encima del EPR o pues a nivel subretiniano. Y la tipo 3 es cuando inician esos neovasos o la formación de esa membrana desde las capas internas de la retina o pues a nivel de la retina específicamente desde el plexo capilar profundo, que es uno de los tres plexos que presenta pues la retina.
¿cierto? Y empieza a haber un crecimiento intrarretiniano que incluso pues puede afectar todas las capas, como las internas como las externas. También tenemos una neovascularización tipo mixta. Hablamos también de una neovascularización no exudativa cuando hay membrana, pero no hay exudación, es decir, no hay fuga, no hay otro tipo pues como de lesiones que nos hablen de exudación, pero se presentan, por ejemplo, signos de la doble capa que ya voy a mencionar y el CIR, que son elevaciones irregulares del EPR, y esto en ocasiones se ha asociado a que se presenta una membrana tipo 1 en desarrollo o que está ya madura, pero que no ha exudado en mucho tiempo. Y también está la fibrovascular. En cuanto a este tipo o esta clasificación, también digamos, se correlaciona la clasificación por angiografía fluoresceínica, que lo mismo, sino que a nivel angiográfico nos habla de este tipo de lesiones. Entonces, cuando hablamos de la tipo 2 o la clásica, en la angio vamos a ver una hiperfluorescencia temprana con aumentos en las fases angiográficas con el tiempo y en un inicio se van a ver con bordes definidos, pero va a presentar posterior fuga en tiempos más tardíos. Y la oculta, la angio nos la subclasifica pues como en dos, en membrana tipo 1 también llamada pues oculta, en ella va a haber una hiperfluorescencia pero a nivel tardío, es decir, no se va a presentar pues como tan rápido como la membrana clásica, sino que va a estar más delimitada, se presenta más tardíamente y más bien como una apariencia moteada, por decirlo así. Y el fibrovascular o el desprendimiento del EPR fibrovascular, también hay una hiperfluorescencia tardía hacia los 90 segundos, pero también va a haber elevación del EPR, pues escape y tinción tardía, y los márgenes tampoco van a tender a ser claros. Además de estas características principales, se van a presentar todas las demás, pues como hallazgos a nivel tomográfico, que nos van a hacer, pues como van a ser un poco más dicientes de qué presentación de membrana neovascular está presentando el paciente, qué riesgo hay de progresión, entre otras cosas. Una de ellas es el material hiperreflectivo subretinal, subretinal, que es este tipo de material que se presenta acá, que son acúmulos de desechos o de material de alta reflectividad y se ubican por encima del EPR. Puede ser suero, puede ser fibrina, células inflamatorias, entre otras, y esto nos habla de que se puede llegar a presentar en membranas neovasculares recientes o incluso puede estar presente después del uso del tratamiento con anti-VEGF, y esto nos habla, siempre que vemos este tipo de material, de que hay una pobre respuesta o eh, pobres resultados visuales o mejoras visuales después del tratamiento y una mayor fibrosis residual. También está el fluido, que digamos la presencia de fluido siempre nos va a indicar que debemos continuar tratamiento con anti-VEGF o pues que la membrana está activa. Sabemos que hay tres compartimentos, el intrarretiniano, que es que se presenten pues fluidos o quistes con fluido a nivel pues de toda la retina. Subretinal, que es cuando se presenta entre el EPR y los fotorreceptores, o sea, por encima del EPR, y el fluido subepitelial que puede formar parte pues incluso de los desprendimientos serosos y fibrovasculares, y pues son como tres que hay que diferenciar. Aquí nuevamente intrarretiniano, subretiniano y sub-EPR, que son totalmente por debajo del EPR y encima de la membrana de Bruch, como lo vemos acá. Esto siempre nos habla de tratar o continuar el tratamiento. Las tubulaciones retinianas externas hacen parte de otro biomarcador y otro hallazgo importante. Se asocian mucho a las membranas neovasculares clásicas. Siempre que los veamos, uno dice, bueno, esto puede ser una clásica, pero no es como exclusivo de degeneración macular, sino que nos habla de una degeneración de las capas de los fotorreceptores, una injuria que pues por lo general va a ser irreversible. Y se van a observar como estructuras hiperreflectivas, redondeadas, ovaladas, con un centro o un lumen hiporreflectivo por lo general. Y en el EMPACE podemos ver pues esas redes de formaciones tubulares, no tras el EMPACE, pero pues también se puede observar como en esas zonas. Y estas pueden ser pues grandes, como lo vemos acá en esta flecha, este tipo pues de tubulación grande con el lumen hiporreflectivo, o pueden ser pequeñas y un poco pues como menos significativas. También está el signo de la cebolla, se presenta principalmente en ojos con desprendimientos vascularizados del EPR, muy asociados a membranas neovasculares tipo 1, porque nos habla de que hay una filtración constante, una exudación crónica, y estos se presentan entre el EPR y la membrana de Bruch como diferentes bandas hiperreflectivas, como lo vemos acá, o como lo vemos acá, llamados también capas de cebolla, porque son como si fuesen múltiples láminas.
Las hendiduras precoroideas, estos son hallazgos que también los describen, digamos que no son tan discientes de membrana neovascular presente, activa o no, pero sí se observan estos espacios hiporreflectivos entre el EPR y la membrana de Bruch, y pues pueden llegar a ser muy grandes, subfoveales, y hablan de diferentes participaciones de fuerzas contráctiles que van a predisponer su aparición, incluso más que todo post tratamiento del anti-VEGF, porque pues frena la neovascularización, pero pues provoca que, digamos, cicatrice la lesión, que progrese a una fibrosis y que se termine de separar el EPR y la membrana de Bruch, por decirlo así. Los pseudoquistes, que son esos espacios hiporreflectivos que carecen de reflectividad en los bordes, se pueden ubicar en todas las capas de la retina prácticamente y que hay que diferenciarlo muy importante de los quistes. Entonces, ¿qué dicen de los pseudoquistes? Que no tienen engrosamiento, no están asociados pues con engrosamiento de la retina, no están asociados con exudación y sus bordes tienden a ser más pequeños, más cóncavos y no hay filtración pues como en la angio. Las cavernas coroideas, uno pues de eso no habla mucho a veces cuando leo CT o cuando lo revisa, pero se pueden presentar y también son espacios hiporreflectivos coroideos y se tienen que pues como aprender a diferenciar de los verdaderos vasos, que muchas veces también se pueden ver como similar a esta configuración, pero no tienen borde hiperreflectivo porque no tienen una pared vascular y porque el lumen pues se presenta una hiperreflectividad del lumen porque no hay pues sangre presente. También otros hallazgos como las columnas hiperreflectivas sub-EPR y el signo de la doble capa, que también es muy importante y que nos va a sugerir o a, pues, como pensar en una membrana neovascular tipo 1 o subclínica. Este signo de la doble capa es la elevación y la separación de la superficie del EPR con la membrana de Bruch. Y cuando vemos este signo de la doble capa, sospechar que puede desarrollar más adelante una membrana neovascular y una exudación en este tipo de membranas. También están las cicatrices disiformes, que ya son estadios finales de la membrana neovascular, donde digamos que involuciona la parte neovascular, la parte exudativa o la parte pues húmeda y empiezan a presentarse mayores aumentos de los componentes fibróticos y de cicatrización. Vamos a ver, es como una lesión hiperreflectiva irregular, variable sobre la retina externa o a nivel subretinal también. Eso nos habla de alteración de los fotorreceptores y la membrana limitante externa. Y la atrofia geográfica ya es una forma final de digamos, del subtipo no neovascular o no húmedo. Sin embargo, tener en cuenta que la atrofia geográfica puede tener un riesgo a desarrollar membrana neovascular, o sea, esto no significa que no pueda haber riesgo más adelante. Y presentar atrofia geográfica es, pues, digamos, un signo tardío de la enfermedad, donde la respuesta al tratamiento va a ser un poco más difícil, pues, de lograr una mejoría en estos pacientes. Lo que vamos a observar es que se pueden llegar a presentar drusas, se pueden presentar tubulaciones de la retina externa, pero estas no son discientes solo de atrofia geográfica, ya habíamos visto que las tubulaciones también se pueden presentar asociadas a membrana y hablan de que se presenta pérdida del EPR, pérdida de los fotorreceptores, aumento de estas zonas de hipertransmisión como se ve acá y corrugaciones retinianas que van a generar como una capa hiperreflectiva sobre las capas externas de la retina. Cuando se presentan los focos hiperreflectivos, hablan de activación y migración del EPR a lo largo de toda la retina. Entre más focos hiperreflectivos, más riesgo de que, o pues más severidad de la enfermedad, porque hablan de mayor daño de este EPR y mayor disrupción de las capas internas y externas de la retina y son factores predisponentes a desarrollar atrofia geográfica. Siempre que los veamos, indican pues un riesgo de progresión a atrofia. Incluso se ha comparado pacientes que tienen y que no tienen focos hiperreflectivos y aumenta el riesgo hasta 5 veces más en los que sí lo tienen. Y cuando hablamos de atrofia geográfica naciente, pues recordar la clasificación que hay del consenso de atrofia, son 4 subtipos, pero cuando hablamos de una atrofia naciente es cuando es una atrofia incompleta. ¿Qué pasa aquí? Hay una pérdida de la retina externa sin pérdida de la capa del EPR, o sea, simplemente hay daño en la retina externa, daño en fotorreceptores, pero no se ha terminado de dañar el EPR o el EPR pues tiene un daño incompleto, este sería el IRORA, que serían pues las partes iniciales o nacientes de la atrofia geográfica. Y en el OCT lo que vamos a ver son retracción de las capas flexiforme externa, la nuclear interna también, daños en los fotorreceptores y unas bandas hiperreflectivas en esos límites nucleares externos. Y cuando hablamos de progresión de la degeneración macular,
hay que hablar pues de que esa parte de alteración incompleta empieza a ser ya completa de todo el EPR y hay tres criterios importantes para pasar de ir hora a ser hora. Que uno de ellos es que estas zonas o estas regiones de hipertransmisión o hiperreflectividad sea de al menos 250 micras de diámetro en cualquier dimensión, que hayan unas zonas de atenuación o interrupción del EPR, compradas también pues por más de 250 micras de diámetro, y que haya una fotorreacción en la alteración de los fotorreceptores. También la reflectividad subdrusen es otro biomarcador importante que habla de la progresión de atrofia geográfica. Dicen que son cuatro clases. Una de ellas es la baja reflectividad, alta reflectividad, residuos fónicos, donde hay, digamos, 3 grados digamos, de tipos de hiperreflectancia en esas zonas de alteración de las drusas o drúsenes con reflectividad dividida, donde la reflectividad se divide en dos niveles, baja reflectividad y alta reflectividad. Esto en realidad, pues digamos que el retinólogo que esté haciendo el OCT es como quien define este tipo de biomarcador. Uno, pues digamos, como residente oftalmólogo general no tiende a clasificarlo de esta forma, pero sí funciona mucho como biomarcador que nos diga el riesgo pues de presentar una atrofia geográfica más adelante. Y hablando de atrofia geográfica, y ya pues como para ir concluyendo, no solamente cuando hablamos de atrofia geográfica podemos basarnos en un OCT, sino también pues no solamente en estos biomarcadores de OCT, sino también en los hallazgos en la autofluorescencia, porque en la auto nos muestra esas zonas bien delimitadas y bien demarcadas de hipoautofluorescencia, pueden ser uni o pues confluentes o multilobulares por la ausencia del EPR. Entonces estas se van a subdividir en 5 categorías y como 5 subtipos: en focal, en banda, parchada, difusa, según lo que encontremos como en estas imágenes, y cada una de estas categorías tiene un riesgo de progresión de atrofia geográfica según la velocidad que progresen. Entonces las que son en banda tienen una progresión de 1,81 milímetros cuadrados por año, la difusa es un poco menor, y si no se presenta algún tipo de la categoría, pues es mucho menor el riesgo de progresión. Y aquí traigo pues el metaanálisis que se hizo, se publicó en el 2023 por la academia. Ellos lo que querían era evaluar los biomarcadores pronósticos de todos los que se encontraron, cuáles eran los mejores predictores para el riesgo de progresión de una degeneración temprana o intermedia ya a tardía. Este es el resumen de todos los hallazgos que se encontraron pues como en el OCT, y los dividieron en alta evidencia, evidencia moderada, y no puse pues la evidencia baja porque pues no es tan importante. Pero lo que ellos resumieron en este metaanálisis fueron en total 47 estudios que se incluyeron. Y de ellos, 114 biomarcadores se sacaron, se identificaron y se buscaron en ellos, pues en todos los estudios del OR, el Has Radio también. Y entre ellos, los que se encontró una mayor evidencia para progresión son alteración de la membrana limitante externa, la elipsoides, las zonas de interdigitación, que se presenten drusas grandes y concurrentes, o que se presenten incluso pseudodrusas. Las pseudodrusas, a pesar que uno dice, bueno, están sobre el EPR, no son verdaderas drusas, también son dentro de ellas pues como, digamos, un factor de riesgo de progresión, y núcleos de las drusas hiporreflectivos y focis o los focos hiperreflectivos intrarretinianos. De ellos, digamos, los que más se asociaron con una P significativa para desarrollar neovascularización fue la alteración de la elipsoides y alteración de la zona de interdigitación. Y el riesgo para desarrollar atrofia geográfica fueron los focis y los núcleos de las drusas hiporreflectivos. Entonces, en resumen, recordar que cuando hablamos de riesgo de degeneración macular que progrese, pues neovascular, que progrese ya a una actividad importante, hablamos de que se presenta fluido intrarretinal, fluido subretinal, desprendimientos del EPR, principalmente pues seroso, pero también puede presentarse fibrovascular o hemorrágico, que se presente material hiperreflectivo, que es uno de los primeros biomarcadores que hablamos que es muy importante para la progresión, y aumento del espesor de la retina. ¿Qué nos habla de pronóstico? Bueno o mal pronóstico: la indemnidad de la membrana limitante y la elipsoides, la presencia de fluido, el grosor foveal, el grosor coroideo, en muchas ocasiones presentamos también paquicoroides, entre otras, y desprendimientos del EPR con el signo de la doble capa. En caso de que se presente, pues obviamente el pronóstico tiende a ser más reservado. Y cuando hablamos de signos de no exudación, cuando ya hay cambios degenerativos, cuando hay tubulaciones externas, digamos que también nos hablan de que puede empezar a desarrollarse más que todo degeneración, no exudación o no actividad de la membrana en el momento, o el signo de la cebolla también,
cambios coroideos como las hendiduras precoroideas que les mostré y cambios atróficos como las cavernas, activaciones del EPR y los FOSIS o los focos hiperreflectivos que ya también hablan de un riesgo de una atrofia geográfica hasta de 5 veces mayor. En resumen, estos son los factores predictivos de evolución. Esto también los saqué a otro de los artículos importantes que de hecho la doctora Diana nos enfatiza mucho como en revisarlo. Los que presentan mayor riesgo de neovascularización son qué tipo de drusen se presenta, entre mayor número y volumen y pues la carga del drusen y las columnas hiperreflectivas sub-EPR o esas zonas pues de hipertransmisión. Y mayor riesgo de atrofia geográfica son todos los hallazgos de atrofia geográfica naciente, que las grusas estén regresando o la reflectividad subdrusen. Eh, Uno u otro factor nos habla del riesgo de neovascularización o atrofia geográfica, que ya sabemos que cada uno de ellos pues tiene un tipo de tratamiento diferente. Uno de ellos es con los anti-VEGF, que de hecho pues ya no solamente tenemos el Lucentis, el Eylea y pues el Avastin, sino también ya tenemos una nueva molécula, no ha llegado, pero pues ya hay estudios como que hablan de ella, que es el faricimab, y cuando hablamos de atrofia geográfica, ya hablamos de otro tipo, pues, como de tratamientos, como lo son el pegcetacoplan y el avacitabegol. Recordar rápidamente, pues, que no solamente hay biomarcadores en membrana neovascular tipo, perdón, no hay solamente biomarcadores en OCT, sino también en OCTA, y en OCTA se han descrito muy bien los hallazgos de actividad o de inactividad de las membranas. Cuando hablamos de actividad, podemos observar patrones como en forma de abanico de mar, en forma de medusa, o incluso pues patrones no definidos. Esto habla de que hay una neovascularización que parte de una zona y se radia a cierto lado de la lesión. Digamos, si parte de una zona y parte hacia un lado más del 90% de la membrana, hablamos de abanico de mar. Y cuando hablamos de lesión o una membrana en medusa, hablamos de que inician unos vasos ramificados desde el centro de la lesión hacia toda, pues como la periferia o digamos en todas alrededor de la lesión, y esto nos habla de actividad de la enfermedad. Pero si por el contrario en el OCTA encontramos patrones como de filamentos largos, patrones como en árbol muerto, como que la membrana está muriendo, por decirlo así, los vasos se observan largos, dilatados y no se ven tantos red capilar como en estos otros dos patrones, hablamos o de inactividad de la enfermedad, ya sea porque está crónica la membrana, no exudó, o porque se trató una membrana que exudó, que estuvo activa y que ya está inactiva. Estos son pues como los biomarcadores en resumen de la actividad y la quiescencia de la membrana, específicamente hablando de que habla de actividad, la presentación de neovasos, que se presenten tortuosos, definidos, que hayan numerosos capilares, que sean finos y no dilatados, que hayan anastomosis o bucles al final pues como de la configuración de la membrana. La arcada periférica también nos habla de actividad de la enfermedad y la presencia de halo nos habla de líquido. Esto lo tomé pues también de una charla de Marcos que nos la dio una vez. Y en cuanto a conclusiones, recordar que esta es una enfermedad que es multifactorial, donde ya se han encontrado no solamente factores ambientales, sino también genéticos, donde la cascada del complemento es muy clave para esta enfermedad. Los factores de riesgo modificables deben explicarse a los pacientes porque pues ahí es, digamos, una clave también para el tratamiento y el control de la enfermedad y evitar que progrese. El OCT nos brinda información para clasificación, pero nos sirve de biomarcador de pronóstico, tratamiento y pues definir cuándo también finalizar tratamiento. Que también tenemos otras opciones como la angiografía fluoresceínica, la autofluorescencia y el OCTA, y que siempre recordar que los seguimientos deben realizarse en este tipo de pacientes al menos una vez al año o más seguido, dependiendo del estadio de la enfermedad, y si estamos pues ante un tratamiento activo de una membrana no vascular que se encuentra en tratamiento, o si estamos simplemente en seguimiento para evitar pues secuelas y daños más adelante. Y eso es todo, doctores, de la charla de hoy. ¿Cómo pago esto ya? Entonces,